Y Deuteronomio es Cristo como nuestra recompensa. Así que los 5 primeros libros de la Biblia nos dan un plan de salvación en forma de bosquejo. Nos hablan de la ley y la ley ceremonial, nos hablan del remedio para el pecado. Y como el remedio está en una persona, todos estos asuntos tratan con un solo individuo. Y este es Cristo Jesús. Veamos si podemos encontrar esto. Génesis capítulo 26, versículo 5. Un texto fascinante. Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mis preceptos, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Miren, hay personas que dicen que los mandamientos les pertenecen solo a los judíos y fueron dados en el Sinaí, en los 10 mandamientos, en tablas de piedra. ¿Correcto o no? Bueno, ¿qué leyes y estatutos guardó Abraham? Pues esto era antes que los judíos. Obviamente, él obedeció a los mandamientos de Dios. Entonces, los mandamientos, si existían entonces, fueron desde el principio. Pero como el ser humano es olvidadizo, se le dieron en tablas de piedra otra vez para posteridad. Y Jesús dijo, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Juan 15:10. Jesús dejó un ejemplo. Él obedeció a los mandamientos. Jesús dice, no penséis que he venido para abrogar la ley. Él se refiere aquí al antiguo Pentateuco, que eran los 5 primeros libros de Moisés, y contenían la ley de los 10 mandamientos. Así que ni una jota ni una tilde sería removida. Esto incluye los 10 mandamientos y los profetas. Todo lo que se ha dicho por los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir, dijo Jesús. Porque de cierto os digo que hasta que pasan el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Mateo 5, 17 y 18. Entonces puede ver que Jesús no vino a cambiar nada, sino que vino a cumplir. Él es el cumplimiento de la ley ceremonial. Él es la solución al pecado. Y Él vino porque la ley de los 10 mandamientos nos había condenado a todos nosotros a la muerte, pero Él vino a hacer justicia, a pagar el precio. Así que en la cruz la justicia y la misericordia se juntaron. Increíble. Jesús dice, pero es más fácil, eso es Jesús que está hablando, que pasa en el cielo y la tierra para que se frustre una tilde de la ley. Lucas 16, versículo 17. ¿Ven que la ley permanece, sí o no? Ok, así que aclaramos esto. Primera de Juan 5, versículo 3. Pues este es el amor de Dios, que guardaremos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos. Algunas personas dicen, no puedo guardar la ley de Dios, es imposible, es imposible. Es imposible. He tenido pastores que me han dicho lo mismo. Pastores que me dicen que es imposible guardar los mandamientos de Dios, que no tenemos que guardar los mandamientos de Dios. De hecho, de que los mandamientos han sido eliminados. Y le dije, pastor, deme su esposa, la necesito esta noche. Y él dijo, ¿qué quiere decir? Pues le dije, bueno, si no hay mandamiento que diga, no adulterarás. Y me dijo él, no quise decirlo así. Y le dije, bueno, entonces, ¿qué quiere decir? ¿Cómo lo explica? Está bien, si asesino a su hija, está bien eso. No quería decir eso. Entonces, bueno, no se debería matar. Aquí podemos citarlos a todos ellos, los mandamientos. ¿Los quieren? Pero ellos no los quieren. Así que o están aquí, o están presentes o no presentes. El Señor dice que sus mandamientos no son gravosos. Y habiendo perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos. ¿Quiénes? ¿A todos quién? A todos los que le obedecen. Hebreos 5, versículo 9. Obediencia. Así que si usted tiene un evangelio sin la obediencia, entonces tiene un evangelio a medias. Está mal basado. Va a ser inestable y se va a caer. Ahora, veamos esto. Algo que realmente lo sorprenderá. La ley en el Nuevo Testamento. Mateo 4:10 o Apocalipsis 19:10. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Mírenlo por ustedes mismos. Está ahí, en el Nuevo Testamento. No estoy leyendo el Antiguo. Aquí, primera de Juan 5:21, Hechos 17:29. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Este es el segundo mandamiento. Primera de Timoteo 6:1. Que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Si leen Marcos 2, 27, 28, Hebreos 4:4, el sábado fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del sábado. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del sábado. Aquí.
Honra a tu madre y tu padre, Mateo 19, 19, Efesios 6, 1 al 3. No matarás, Romanos 13, 9, Santiago 2, 11. No adulterarás, Mateo 19, 18. No robarás, Romanos 13, 9, Efesios 4, 20. No dirás falso testimonio, Romanos 13, 9. No codiciarás, Romanos 7, 7. ¿Está la ley ahí, sí o no? ¿En el Nuevo Testamento, sí o no? Sí. ¿Permanece la ley? Absolutamente sí. No toquen la ley de Dios. Fue necesario que Dios muriera porque la ley todavía permanece. Gálatas 3:19. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. ¿Quién era la simiente? Acabamos de hablar acerca de esto ahora mismo, Jesús. Y hubo una ley que fue agregada por la transgresión, o a causa de la transgresión. Ahora, piensen bien, damas y caballeros, piensen. La transgresión requiere que haya una ley, ¿cierto? Así que leámoslo un poco diferente. Digamos, hubo una ley agregada porque otra ley había sido transgredida. ¿Es eso lo que dicen? Muy bien. Entonces, ¿qué ley fue transgredida? Los 10 mandamientos. ¿Y qué ley fue agregada por la transgresión? La ley ceremonial. Ah, muy bien. Muy bien. Entonces, la solución al problema fue añadida porque el problema había sido creado por la transgresión de la ley. Simple, así es. Entonces, tuvimos la ley desde el principio. Este hombre de aquí, su nombre era Caín, y él dijo, no voy a obedecer. Haré obras con mis propias manos. Hay muchas personas que dicen eso. ¿Sabía eso? Increíble. Y Abel dijo, el Señor dice, trae un cordero porque el cordero representa al Mesías que vendrá, que morirá en mi lugar y derramará su sangre. Y yo confío en los méritos de la sangre del cordero. ¿Fue salvado por la gracia o por obras? Por gracia. Entonces, ¿la gracia ya existía en el Antiguo Testamento, sí o no? Sí. Entonces, ¿cómo eran salvadas las personas en el Antiguo Testamento? ¿Guardando los mandamientos o por gracia? Por gracia. ¿Hay algo que ha cambiado? No. Y yo soy el Señor que no cambio, dice el Señor. Yo soy el Señor y no cambio. Veamos la ceremonia que tuvo que ser representada. Aquí está el santuario que tuvo que construirse de acuerdo a especificaciones precisas. Había una pared blanca de lino blanco alrededor. Había una entrada que se llamaba la puerta. Y cuando uno entraba allí había un altar de sacrificio. Y si avanzaba más, había una fuente de metal, que es una pila de agua, y se entraba en el primer aposento, el primer tabernáculo, y había candelabros, y en el otro lado había una mesa de panes, y en el medio había un altar de incienso, y si entraba al segundo aposento, detrás de ese, habían los 10 mandamientos, en el arca cubierta por 2 querubines. Eso es lo que había. Tomemos una mirada a este texto, Éxodo 25:8. Me erigirán un santuario y habitaré en medio de ellos. Era un símbolo de lo que Cristo iba a morar entre su pueblo. ¿Cómo se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme